Buenas noches, bienvenidos a Conexiones. Es miércoles 25 de enero de 2017 y es un gusto que nos acompañe a esta hora de la noche. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital San Salvador para todos nuestros hermanos que nos ven a través de la señal abierta Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos acompañan por los servicios de cable de Tigo y Claro. Estamos transmitiendo de igual forma a través de las plataformas de servicios digitales, redes sociales, fanpage de Will Salgado y también TVO Canal 23. Usted nos puede seguir entonces en la transmisión totalmente en vivo en el fanpage y también en la cuenta de Twitter. Si usted desea, puede también descargar la aplicación TVO Canal 23 en su smartphone y desde ahí puede sintonizarnos entonces en cualquier país en el mundo. El tema de reflexión para esta noche, o los temas de reflexión para esta noche, tienen que ver con el escalafón, el proceso de aprobación de presupuesto general de la Nación para 2017. Todo este tema de escalafón, pues que no será aplicado en un 100% para el sector salud a nivel nacional. Estaremos hablando sobre posibilidades o no de recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. También sobre la situación de los hospitales a nivel nacional, sobre todo porque hay una tabla que se conoció desde luego hace un par de semanas y que tiene que ver con la decisión del Ejecutivo de recortar presupuesto para los hospitales, la mayoría de los hospitales públicos a nivel nacional. Entonces estaremos hablando también de la situación de la salud en nuestro país. Antes de presentar a nuestros invitados, recordarles a ustedes que tenemos dos números de teléfonos habilitados en el segundo segmento de la entrevista, 2263-0023, está en pantalla, 2264-9179, para que participen con el comentario de la pregunta. Será en el segundo segmento de Conexiones. Queremos agradecer esta noche que está con nosotros en nuestros estudios los doctores Carlos Ramos Hines, él es del sindicato de médicos del Hospital Zacanil. Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, William. También agradecemos al doctor Milton Brizuela, ex presidente del Colegio Médico, que nos acompaña esta noche en nuestros estudios en San Salvador. Milton, bienvenido, buenas noches. Gracias, William, por el espacio, un gusto compartir con usted. Perfecto, antes de iniciar, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra en el occidente, en la zona central, paracentral y el oriente de nuestro país. Pues bien, dicho esto, para comenzar, a ver, Milton, comenzar contigo. A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido entonces? Se aprobó el presupuesto general de la Nación, no ocurrió en los tiempos en diciembre cuando debía hacerse, pero bueno, se hizo hoy en los primeros días de enero y finalmente entonces, tal cual queda establecido en escalafón, ¿cuál es la cantidad de gente que se supone que será cubierta por el escalafón y cuál es el otro porcentaje? Para que hablemos después de detalles que tienen que ver con el alcance entonces que tiene esto. Bueno, quizás es importante que la población comprenda. Hemos visto la actitud de matonería de un partido de gobierno, el cual ha impuesto llevarse entre los pies una ley de la República, y no solo una ley. Nosotros hemos hecho el análisis y por lo menos dos leyes que tienen que ver con la salud de la población, una con el incentivo que le dan a los trabajadores de salud y otra que es el tema de la ley de vacunas. Prácticamente la ley ha sido desaparecida, han sobrepasado sobre esta ley porque lo que van a dar no es la ley del escalafón. Lo que ellos aprobaron es dar una compensación en vez del escalafón y desaparecen el objetivo principal que tenía la ley del escalafón. Ponerlo en contexto, ellos van a dar un incentivo por no dar el escalafón de acuerdo al nivel salarial de las personas, no de acuerdo a la evaluación al mérito que se hizo en el año anterior. O sea, los criterios que establece el escalafón no se están aplicando. Desaparecen, ¿verdad? En este momento, según la tabla que propuso el ministerio, se iba a dar a las personas que ganaran menos de $500 le iban a dar un 6%, a los que ganaran de $500 a $1,000 4%, y de 1,000 a 1,500, que era la propuesta del ministerio, le iban a dar solo un 2%. En este momento no se sabe ni cómo lo van a distribuir, o sea que la ley la han sobrepasado y han cometido una ilegalidad. Lamentamos nosotros que los partidos de oposición, PCN, GANA y PDC, que se habían reunido con los trabajadores y con nosotros como médicos, y nos habían afirmado que ellos no iban a aprobar el presupuesto si no llevaba el 100% del escalafón, lo hayan hecho.
Creemos que son tan irresponsables como el partido de gobierno en hacer esto, ya que han aprobado un presupuesto el cual es evidentemente desfinanciado, el cual sinceramente le va a causar daños a nuestra nación, porque dentro de poco vamos a ver las grandes necesidades que van a tener, principalmente en el sector salud. Hablaremos de eso un poco más adelante, pero a ver entonces, para ir entendiendo el asunto, el escalafón como tal entonces no es el que se está aplicando, no es desde la perspectiva de ustedes. De hecho eso dice en el presupuesto de la nación. En la propuesta de presupuesto decía que se iba a dar una compensación para los empleados que ganaran menos de tal techo. En este momento dice que lo dejaron con un techo abajo del $2,000. Ellos aducen que se le va a dar al 93% de los trabajadores del sector salud. Principalmente han atacado a los que tienen un alto nivel académico y más tiempo de trabajar, con más experiencia. Es lamentable que en un país que todavía vivimos en libertades se esté atacando al que más esfuerzo ha hecho y al que más tiempo tiene de trabajar. Lamentamos los partidos de derecha que hayan hecho eso, que es una visión que se da en otros países de índole de izquierda, con gobiernos dictatoriales, en los cuales nos ponen a todos en la misma balanza, y lógicamente en un país de libertades donde hay personas que se han esforzado y se han trabajado más y que se han esforzado y se han preparado académicamente, deberían de tener una remuneración un poco mayor a los otros. Ahora, Carlos, sí hubo propuestas al final, digamos, del año pasado, hubo propuestas puntuales de cómo se podía desarrollar esto, o simplemente lo que había alrededor del escalafón era el cumplimiento tal cual establece la ley. O sea, no había opción de decir, bueno, efectivamente las finanzas del Estado no están del todo bien y eso, como reconocer esa parte y decir hasta dónde se podía entonces hacer, o cualquier cosa que se hiciera iba a implicar entonces un incumplimiento de la legislación. Como trabajadores públicos, siempre nos mantuvimos en la posición que la ley no es negociable y el gobierno debía cumplir la ley del escalafón tal y como está escrita. Ni el ministro de Hacienda ni la ministra de Salud tienen facultades para interpretar o aplicar la ley de forma diferente a como la ley está escrita, y ellos al asumir sus cargos juraron cumplir y hacer cumplir las leyes. En un país democrático donde nosotros esperamos pues que las autoridades sean las primeras en cumplir la ley, lo que mantuvimos en todo momento fue eso, pues que las leyes no son negociables. Entonces esperábamos que se cumpliera como la ley lo dice, y es lamentable pues que con el concurso del PDC, de PCN y de Gana, que habían dado su palabra de no votar este presupuesto, ahora pues estemos en esta situación. Ahora bien, el escalafón global en términos monetarios era de $26 millones, o era un poco más. Esas son cifras que maneja el ministerio, pero nosotros no sabemos cómo es que las han calculado, porque el escalafón es algo que se aplica primero en base a la antigüedad y segundo en base a las evaluaciones al desempeño. Si la evaluación al desempeño es buena, muy buena o excelente, entonces eso hace que cada trabajador se vaya ganando el 5 o al 8% de incremento salarial. Claro. Entonces, ¿cómo se puede saber qué evaluación va a tener un trabajador en el siguiente año para calcular cuál es lo que se le va a tener que pagar? En los presupuestos digamos, de la forma en la que lo hacen, es calcularle todos los escalafones al tope. Y de ahí... Y se comienza a ajustar hacia abajo. Y de ahí es que salían parte de las famosas economías de salarios. Pero decir, hay que gastar estas cantidades de millones de dólares, no se puede saber porque es a futuro. O sea, y en todo caso habría que tener de forma presente entonces la evaluación de cada empleado. Así es. Para saber cuáles criterios se aplicaron y los porcentajes de cada uno. Y cómo se hace semestralmente. Ahora, pero lo que se estableció entonces finalmente, ¿cuántos millones se destinaron? ¿15 millones fueron? 15 millones. ¿Y alcanzará para 27,000 empleados o no? Que el mismo ministerio ha dicho que no tiene idea de cómo los va a aplicar. Entonces, eso también nos da un indicio, una pista
de que si ni ellos saben cómo lo van a aplicar, tampoco pueden saber a qué tantos trabajadores va a cubrir. Bueno, pero cuentan con los fondos, de acuerdo a la información que tienen ustedes, ¿hay fondos o no? ¿En el ministerio o en el gobierno? O sea, el gobierno tiene fondos. Lo que pasa es que están distribuidos en partidas que no tienen pues nada que ver con los puntos medulares de donde debería estar asignado el dinero. En salud, en seguridad y en educación. Y vemos, por ejemplo, que se está todavía peleando 50 y pico millones de dólares en seguros médicos privados, pues, para funcionarios. Que ese dinero mejor debería de ser asignado a las partidas de salud, de seguridad y de educación. Los viajes en primera clase, la compra de vehículos de lujo, pues, o sea, una serie de gastos que al ir recortando en un montón de lugares podría ayudar pues en estos 3 puntos principales que deberían ser el enfoque del gobierno. Ya. A ver, Milton, lo que tenemos proyectado acá es que el Ministerio de Salud iniciará la discusión para reformar ley del escalafón. Es una información de la 102.9 que se trabajó el pasado 19 de este mes. Pero el tema es que el viceministro de Salud, Eduardo Espinosa, fue quien dijo de que una vez que se resolvió el problema de presupuesto, van a iniciar entonces con la discusión de modificaciones que necesita la normativa. Pregunto, no sé, ¿ustedes saben si el sector de trabajadores, de médicos, está siendo convocado, va a participar en estas discusiones, o saben ustedes cuál es el rumbo que se le va a dar a esta discusión? Lo que pasa es que es importante que la población conozca que ellos tienen sindicatos que los manejan el partido de gobierno. Es preocupante porque con la forma, con la matonería política que ellos han aprobado esto sin importar el bien más valioso que tiene un ministerio, que es su clase trabajadora, sus profesionales, nos vamos a sentar a dialogar, difícilmente se van a lograr acuerdos. Ellos van a querer llegar a imponer sus criterios, los cuales, según tenemos entendido, no tienen que ver con el objetivo principal que tenía la ley del escalafón. La ley del escalafón perseguía conservar o que los trabajadores de salud que tuvieran más experiencia, que tuvieran una mejor preparación académica, se mantuvieran trabajando con el Ministerio de Salud para poder ofrecer a la población una atención de calidad. La ley, perdón, es de 1994, ¿no? 94 y se empezó a ejecutar en el 96. A ver, pero teniendo tanto tiempo, si es necesario, era necesario o no, o nunca fue necesario hacer una revisión. Nosotros, de hecho, era un sentir de los trabajadores de salud que este año se pagara completo y que se hiciera este análisis, pero una participación verdadera, no como ellos lo están ofreciendo. Lo que hablaban en cuanto a las prioridades, nos preocupa que no priorizan la salud de la población, y lo hemos visto, lo mencionaba el doctor Ramos con el tema del despifarro de dinero que hay en otras carteras, pero este día hemos evidenciado que el ministro de Obras Públicas negoció con su sindicato un contrato colectivo, lo cual no estamos en contra que se negocie, pero esa es la prioridad que le da el gobierno a la población, ¿verdad? Prefiere en carreteras a que la población esté saludable. Nosotros escuchamos las propuestas que hicieron el plan de gobierno que propuso el FMLN cuando llegó al poder, y ellos habían propuesto llevar el gasto en salud al 6% en el PIB. Eso significaba, según la propuesta de ellos, aumentar aproximadamente un 0.7% del PIB cada año. Esa prioridad, ese objetivo político, se olvidaron y con seguridad lo van a querer ofrecer en las próximas elecciones. Quizás es importante que la población esté alerta a eso. En todo el mundo se sabe que si un gobierno no invierte arriba del 6% de su gasto del PIB en gasto en salud, difícilmente puede dar una atención de calidad y calidez como se lo merece la población salvadoreña. ¿Cuánto tenemos de promedio de inversión respecto no del llega PIB ni al este 3%, es más o menos un 2.48 o 2.50%. De acuerdo, Carlos. Decía el viceministro Espinosa que de la manera en que está planteado el escalafón de salud, es prácticamente un atentado, prácticamente estaría quebrando el sistema financiero del Estado. Que por lo tanto entonces entrar a esa parte, digamos que es como una forma de
de justificar una decisión de lo hacer que una están reforma. haciendo. Pero esto no es cierto porque el personal no es eterno. Entonces, como dijo Milton, el espíritu detrás de la ley del escalafón es que se mantengan los profesionales mejor preparados académicamente y con más experiencia dentro de los puestos en los hospitales de salud pública para brindarle a los pacientes una atención de calidad. Y este personal lógicamente va a cumplir un tiempo de servicio y luego de esto se va a jubilar, se va a retirar y el nuevo que llegue contratado va a llegar con el salario miserable que se paga al principio. No va a llegar ganando lo que el escalafón se había ganado el recurso anterior. Entonces, eso de que el escalafón con la vuelta del tiempo se vuelve insostenible, no puede ser así, debido a que, como le repito, cada quien tiene un tiempo de servicio y no llega a tanto, pues. De hecho, en el presupuesto hay máximos por escalafón. Entonces, cuando un recurso alcanza ese máximo, aunque siga trabajando, ya no va a ganar más. Entonces, no es que va a ir incrementándose por la eternidad y para siempre sin control, pues, sino que hay un techo tanto en el número del sueldo como en los años de trabajo. Pero bien, entonces, ¿bajo qué términos debería plantearse cualquier revisión al escalafón actual? Es decir, tampoco es para disminuir beneficios. O sea, sería en todo caso para mejorar, porque se habla mucho de que si es equitativo, si es justo el actual escalafón. Lo que pasa es que esto de equitativo o justo es bien debatible, porque también, como lo dijo Milton, no se le puede asignar el incremento salarial solamente por estar presente, pues, sino que en el espíritu del escalafón se premia el desempeño, el buen desempeño. Entonces, al eliminar esto, pues lo que se quita, pues, es ese incentivo de hacer su trabajo bien, o de prepararse mejor, de estudiar más, de atender mejor a la población, de tener digamos, pues sí, un desempeño que sea más eficiente o mejor. Ya. Ahora bien, Milton, ¿ustedes han tomado decisión de acudir o no a Corte Suprema de Justicia? ¿Se presentarán recursos? No. ¿O alguna gremial en específico va a tomar alguna decisión? No, nosotros decirle a la población y decirle a las autoridades de salud que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Realmente es un precedente negativo para el país que se atropellen las leyes como lo han hecho. Inicialmente interpondremos una demanda ante la Fiscalía de la República por incumplimiento de deberes. La ley del escalafón es claro que la titular de salud o el titular de salud tiene la obligación de preparar el presupuesto, incluyendo el incentivo salarial. Ahí nos dice que él tiene que decidir a quién se lo da y a quién no se lo da. Además, la ley, como les mencionaba anteriormente, la ley de vacunas es una ley que habla claro en su artículo 21 que el Ministerio de Salud preparará el presupuesto tanto para vacunas, para insumos y para todo lo necesario para conservar la cadena de frío, basado por lo menos en el 1% del presupuesto general de la Nación del ejercicio anterior. Estamos hablando de que si el presupuesto del ejercicio anterior fue de 4.600 millones aproximadamente, tendría que llevar presupuestado por lo menos 46 millones para la compra de vacunas. Y ellos han presupuestado, según los datos que nosotros vimos, cerca de 12 millones de dólares para compra de vacunas. Creemos que aquí se afecta en forma directa la población salvadoreña y lógicamente, como el contacto directo que tenemos los profesionales de salud con ellos, también vamos a defender los intereses de ellos. Eso va a ser el paso inicial. Posteriormente, lógicamente se están vulnerando los derechos de algunos que no nos van a pagar escalafón y son derechos constitucionales que están contemplados en nuestra Carta Magna. Vamos a acudir a interponer esos amparos para defender nuestros derechos y lógicamente nosotros sí estamos claros que el presupuesto como se aprobó es inconstitucional y vamos a interponer las demandas respectivas a eso. En el ministerio han dicho que la ley del presupuesto sobrepasa la ley del escalafón
y no es cierto eso porque jerárquicamente ambas son leyes especiales. Entonces no puede prevalecer una sobre la otra, aunque en el presupuesto hayan dicho que el escalafón lo iban a derogar o lo van a modificar. Sí, no es el caso de tratados internacionales, constitución o leyes secundarias, ¿no? Y como dijo Milton, encima de todo esto siempre está la Constitución. Y en la Constitución es claro que los derechos laborales son irrenunciables. Entonces, aun y cuando nosotros dijéramos no queremos el escalafón de este año, no podemos hacer eso. Y es obligación de los titulares entregarlo. Entonces, nuevamente, pues, no hacerlo es romper la ley, es un delito y se van a poner los recursos que sean necesarios. No, y el hecho, William, que ellos decidan a quién se lo van a dar y a quién no, están contrariando un derecho de igualdad, ¿verdad? Todos somos iguales ante la ley y todos tenemos derecho a que las leyes se cumplan, ¿verdad? En beneficio de cada uno de nosotros. Hay muchos argumentos, los cuales los vamos a utilizar desde el punto de vista jurídico. Como les digo, no podemos dejar estos precedentes negativos para nuestro país, porque sería aceptar que el Estado de Derecho no tiene validez. Ahora, solo para cerrar este segmento rápido, cualquier recurso que se presente, si en un momento determinado es admitido, puede derivar entonces en esa parte jurídica de tener entonces el acto reclamado. En este caso podría ser... acto reclamado. Exactamente, podría ser entonces la ejecución del beneficio, el escalafón, lo que se le quiera llamar a lo que se ha hecho en este momento. ¿Usted está consciente de eso? Sí, estamos conscientes de eso. Lógicamente no podemos permitir esta matonería. Como te decía, es un precedente negativo. Ya, así como la están ejecutando, ya la ley del escalafón no existe. Lo que han hecho es crear un fondo compensatorio que ni el ministerio sabe cómo lo va a entregar. Y eso significa que a futuro, con seguridad, no se los van a dar en adelante. Yo antes quisiera terminar una idea. Yo creo que sí se puede negociar y analizar la ley del escalafón, pero antes de eso tendríamos que hablar de una propuesta de nivelación salarial. Los médicos, los profesionales de la salud, entramos a trabajar con salarios miserables, sinceramente miserables, los cuales creemos que deben de ser analizados desde un inicio, porque es preocupante que las nuevas generaciones de médicos no puedan crecer tanto personalmente como económicamente en el futuro. Yo creo que ese precedente es negativo y puede desincentivar que los futuros estudiantes de medicina se dediquen a estudiar esto. Que al futuro nos puede afectar de gran manera al país. Bueno, nos quedamos en ese punto, vamos a hacer una pausa comercial, tendremos habilitados al regreso los dos números de teléfono que aparecen ahí en pantalla, 226300023, 22649179. Antes de la pausa, recordarles nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días.
Esta noche nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador los doctores Carlos Ramos Hines y Milton Brizuela. Estamos conversando, en la primera parte le hemos dedicado a conversar sobre el escalafón de la salud. Nos interesa hacer una reflexión también sobre cuál es la situación que tiene el sistema público de la salud en nuestro país. Mientras tanto, tenemos habilitados los dos números de teléfono, 22630023, 2264-9179, para que participen con el comentario o la pregunta si lo desean. Vamos a ver, a través del fanpage queremos saludar a quienes están con nosotros en la transmisión, Arseni Turcio, Franklin Hernández, Maribel Hernández, que nos está viendo también, Arce Morales, Leonel Mengíbar, que está con nosotros también en la transmisión. Saludos a todos ellos. Bueno, antes de pasar a la parte que tiene que ver con cuál es el presupuesto que se considera para los hospitales, y sobre todo porque tenemos una tabla, Milton y Carlos, que tiene que ver con el hecho de que los hospitales públicos reciben cerca de 17 millones de dólares menos este año. Vamos a darle paso a los televidentes, porque tenemos ya con nosotros la participación de alguien que está en la línea de teléfono. Buenas noches, por favor, si considera la recomendación de bajarle volumen al televisor y nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. Buenas noches, de San Rafael Oriente. Díganos, adelante. Primero, felicitarle por el programa, por permitir a la población expresarse, ¿verdad? Gracias, adelante. Tengo varias preguntas, espero realizar unas cuantas. Primero, ¿cuánto es el techo del escalafón de los médicos? Segundo, ¿cuál es el salario que gana un médico cuando inicia, el miserable que nosotros queremos conocer? Sí. Dos, ¿qué opinan los que están allí de dos pacientes que murieron, que no fueron atendidas por emergencia, una en el hospital de Usulután y la otra en el hospital de San Miguel? Le dijeron que no era problema grave y murió la señora. Se llamaba Marisol Castro una, la otra era de un amigo, no le sé el nombre, pero fueron dos que yo conozco. ¿Qué opinan de eso? Y segundo, a veces las medicinas no se encuentran en los hospitales porque hay enfermeras y hay médicos que se las llaman para sus clínicas particulares. Le dicen a uno, no lo podemos atender aquí, andate a mi clínica que ya te atiendo bien. Solamente, gracias. Bueno, perfecto. Básicamente tres consideraciones. Mientras participan los demás televidentes, a ver, ¿quién de los dos contesta? Mire, el salario inicial de un médico probablemente para la gente lo puedan considerar mucho o poco. Nosotros lo hemos comparado con nuestros pares del área centroamericana, que son países similares. Sí. Aproximadamente un médico especialista contratado 8 horas, el tiempo completo, gana aproximadamente $1,000 mensuales, y de ahí empieza su proceso a ganar. Pero $1,000 nominal, ¿verdad? Nominal. Menos los descuentos de Seguro Social, AFP, sí, claro, la renta y todas las cosas, le quedan como 800 y algo. Estamos hablando de médico cuando comienza. Cuando inicia a trabajar. Especialista. Especialista. Alguien que ha estudiado 8 años para ser médico, 3 a 5 años para sacar una especialidad, y que se va a dedicar también a un trabajo que genera bastante estrés, que es una gran responsabilidad y que significa muchas veces la vida de la población. Eso quizás sería lo primero. Yo creo que la población debe de entender que los países que han avanzado en atención sanitaria son porque realmente aprecian a sus profesionales de salud y les dan las condiciones necesarias para que tengan una vida digna, que estas personas no se preocupen realmente si les va a alcanzar para pagar sus necesidades básicas de vida. Con lo otro que él comentaba. Solo, perdón, un paréntesis. Sí. Creo que mencionaste los pares, es decir, si se comparan con otro país, los salarios, ¿cómo están entonces? Honduras, lo más inmediato, Honduras, ¿cuál sería? Honduras, por ejemplo, ellos tienen amarrado su salario al salario mínimo del país. El médico general gana el equivalente a 12 salarios mínimos, y el especialista gana el equivalente a 15 salarios mínimos. En el momento que sube el salario mínimo, sube el salario de los médicos. Lo acaban de ver, de hecho el gobierno lo utilizó para comparar los salarios mínimos, y el salario mínimo de Honduras es mayor al nuestro. Entonces, realmente depende de la población principalmente y de los políticos cómo aprecian al profesional de la salud.
A ver, Carlos, sí, porque tenemos ya otro televidente con nosotros. Rápidamente, en nuestro país, un médico especialista que inicia a trabajar en el sistema público gana menos que una secretaria en la Asamblea, que un motorista de la Corte Suprema, que tienen salarios similares o superiores. Entonces, no es posible que no se aprecie la preparación académica, 12, 15 años de estudio y lo delicado del trabajo, la carga de la responsabilidad que el trabajo conlleva. Pues. Bien, de acuerdo, nos quedamos en el punto porque tenemos dos llamadas en línea. Buenas noches, como siempre le recomiendo si le puede bajar volumen al televisor y le escuchamos por el auricular. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Bueno, parece que tenemos problemas con esta participación, no sé si nos está escuchando, pero la recomendación general es bajarle volumen al televisor para que nos podamos escuchar bien. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Bueno, parece que tenemos inconveniente eventualmente, no sé si había alguien más con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, William. Saludos a sus invitados, al doctor Milton Brizuela y al doctor Ramos Hines. Mi nombre es Héctor Mengíbar. Solamente dos comentarios en base a lo que estaban diciendo y el último incremento al salario mínimo. Lo que le correspondería a los doctores debió haber sido un incremento de $600 y el salario, en base a lo que está en Honduras, debiera ser de $3,600, lo cual demuestra una vez más el poco interés o absoluto desinterés del gobierno en darle una atención real al pueblo salvadoreño. Y la pregunta es, ahora en medio de todo esto, que el gobierno dice que no hay plata para insumos, no hay plata para sueldos ni para medicina, ¿qué piensan ellos de que anden ofreciendo la fracción del FMLN a abortos gratuitos? Muchas gracias. Bueno, perfecto, gracias a usted por la participación. A ver, bueno, pero es que me dice que tenemos a alguien más con nosotros en la línea. Quizás agotamos dos llamadas para que tengan espacio ustedes para responder. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Bueno, parece que seguimos teniendo un poco el inconveniente. Si no le bajan volumen al televisor es bien difícil porque tenemos a veces el problema de retroalimentación y entonces no. Hola. Ahora sí está con nosotros, bájele volumen al televisor. ¿De dónde nos llama? Hola. Buenas Hola. noches, estamos al aire. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Sí, le estamos escuchando, ¿no nos escucha? Hola. Bueno, parece que tenemos un pequeño problema. A ver, Hola. entonces, un poco la inquietud. Le estoy hablando de acá de San Miguel. A ver, díganos, le escuchamos ahora. Un placer saludarle. Fíjese que le agradezco, gracias por tomarnos en cuenta. Este programa sirve, esta televisión sirve para podernos nosotros, los empleados, comunicarnos. Yo me refiero a que felicito a las personas que están ahí, al doctor Brizuela y al doctor Hines, porque sinceramente ellos sí están velando por la clase trabajadora. La pregunta quizás que todos los trabajadores de salud tenemos es, ¿cómo es posible que la misma población esté tan ignorante preguntando cuál es el salario de un médico, cuál es el salario de una enfermera, cuál es el salario de cualquier empleado del ministerio, si sabe él que este gobierno es el primer gobierno, que yo tengo 30 años de trabajar, que se ha topado los salarios a los nuevos funcionarios que he puesto en 2 años, $8,000, $7,000, que es de conocer de todos, decirle de que la ministra, el primer ministra, si perdió la alcaldía va a perder el ministerio, y lo peor, no solo va a perder, lo que va a hacer es que todo, no hay medicina, no hay vacuna, eso no lo sale diciendo la señora ministra. Es preocupante que nosotros como empleados nos demos cuenta el horror que hay en todos los establecimientos y ella no lo quiere decir, quiere tapar el dedo. Es nuestro presidente hablando de la paz y él por allá paseando y nosotros aquí con muertes diarias, ¿verdad? Muchas gracias por darnos la participación. Bueno, perfecto, gracias a usted por participar. A ver, la opinión de ustedes. Hay varias inquietudes de las anteriores participaciones también, ¿no? A ver. Sí, lo de los abortos, pues es una discusión que el partido de gobierno está impulsando bastante, pero esperaría yo de que no logren hacer esto como institucionalizarlo dentro del ministerio. Y lo de los hospitales sí es una calamidad. Los trabajadores de salud y los usuarios del sistema nos damos cuenta pues cotidianamente de todas las carencias en insumos, en medicamentos,
y todos los problemas que ahorita se tienen con los presupuestos actuales. Ya no digamos hoy que estos presupuestos van a estar recortados en 17 millones de dólares. Ya, a ver, Bueno, Milton, por favor. Con el tema del aborto, yo ahora hablaba con un amigo al respecto. Con el nacimiento de estos sextillizos, que fallecieron 3 y que Sí. 3 han sobrevivido, la gente cercana al gobierno o con ideología del FMLN han celebrado que estos niños van saliendo adelante de su prematurez y sus complicaciones. Y uno ve el contraste. Celebran que estos niños se salven y quieren matar a los no nacidos con una ley que generalice el aborto. Pues lógicamente un país con los pocos recursos que tenemos, los que vivimos a diario, las dificultades en los hospitales, a la par de nuestros pacientes, somos nosotros los que damos la cara por el sistema y sabemos las grandes necesidades que tiene. Yo creo que el gobierno se debería dedicar más a trabajar en beneficio de todos esos enfermos que andan rebotando de un lado para otro en un sistema que ni es integrado ni es integral, porque desgraciadamente existen graves deficiencias, las cuales, como ustedes le escucharon, los han engañado a los pacientes diciéndoles que no hay medicamentos porque nosotros nos los llevamos. O sea, nosotros cometen la falta de respeto que nos revisan los vehículos cuando salimos de nuestro lugar de trabajo. Eso nos hacen todos los días. Entonces, realmente esos son rumores que se levantan ellos mismos para cubrir las deficiencias administrativas que tiene y las grandes deficiencias de medicamentos que tenemos en el sistema. Respecto al comparativo que se hizo sobre los salarios con Honduras, hubo una inquietud de Mengíbar, sí, que nos llamó. Esa es la gran diferencia que les digo. Y es un país de un nivel económico similar a El Salvador. Lógicamente, con el desastre económico que nos ha llevado el actual gobierno, ellos han avanzado un poco más que nosotros. Pero Honduras ha sido un país similar al nuestro. De acuerdo. Vamos, tenemos a otro televidente con nosotros en la línea. Buenas noches. Le baja volumen al televisor, nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, le escuchamos. Le hablo de San Rafael Oriente. Adelante. Sí, bueno. Hablo de San Rafael Oriente, Leo. Mi comentario es el siguiente. Yo no estoy en desacuerdo con lo que es el incremento al escalafón, pero lo que sí yo tengo entendido es que los médicos, ellos se les aumenta cada año, y a los docentes se les aumenta cada 5 años, igual que los policías a los 3 años. Entonces yo creo que por ahí es que tal vez el gobierno que se siente abatido con lo que es el incremento cada año de lo que es el escalafón a los médicos. Gracias por la participación. A ver, ¿cómo es eso? Es a los trabajadores del ministerio. Ahí van técnicos, enfermeras, médicos, personal de apoyo, etcétera, etcétera. El ministerio ha tratado de enfocar este problema en los médicos porque el gobierno y sus funcionarios constantemente están intentando identificar a un enemigo y hacer que este enemigo que está en contra del pueblo sea el culpable de todas sus falencias. Y en el sistema de salud, ese enemigo que es el responsable de que todo salga mal, somos los médicos. La gente habla de maltrato, la gente pues se cree esas historias de que no hay medicinas porque nosotros nos las llevamos. Se cree de que la gente tiene falta de atención porque nosotros no se la queremos dar, o que los malos resultados, las complicaciones o las muertes son también por culpa de los médicos. Y muchísimas veces estas cosas suceden porque no tenemos recursos adecuados en los hospitales. La gente lo sabe, que cuando por casi cualquier cosa que la gente llega a consultar, lo único que se puede llevar es acetaminofén porque es lo único que hay. Hoy por hoy en el hospital de Sacamil no hay un analgésico posoperatorio adecuado. ¿En este momento? En este momento que estamos hablando, no hay hipoglicemiantes orales, ni insulina, ni hemoglucotest. Y a los diabéticos se les ha dicho que los hemoglucotest probablemente van a llegar en mayo. Pero un diabético descompensado,
no puedes esperar hasta mayo. No hay antiespasmódicos, no hay suturas adecuadas. Yo el día de hoy tuve que curar una hernia con un hilo que no era el apropiado, porque no hay en los hospitales. El personal, al contrario de llevarse cosas y desabastecer, el personal anda llevando cosas al hospital. Médicos llevamos muestras médicas que nos regalan en nuestras clínicas a los hospitales para poder más o menos ayudarle a los pacientes. Las enfermeras andan jalando curaciones y cosas de otros lados para intentar sacar adelante a la gente. Yo lo he repetido en un montón de ocasiones, que los hospitales se mantienen a flote por el sacrificio y por el esfuerzo del personal, no es por gracia y obra del ministerio. Y el ministerio, lejos de agradecer o reconocer este esfuerzo, nos acosa, nos denigra y trata de poner a la población en contra nuestra. Bien, nos quedamos en el punto. Milton, después, si tenías algo que agregar después del regreso, porque me interesa que hablemos entonces sobre el recorte de presupuesto para los hospitales. Y otra información, hace como 2 o 3 días, en el caso tuyo, Carlos, subiste un tweet donde decías de que habían renunciado las jefes de maternidad. En el caso del hospital Sacamil, ¿no? No, en este caso, nos aclaras un poco al regreso qué pasó finalmente con esto, si hay renuncias o no hay renuncias. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos al cierre de Conexiones. Volvemos. Bien, estamos al cierre de Conexiones. Carlos, entonces, en información que facilitabas hace 2 días o 3. Fue el jueves de la semana pasada. La semana pasada, más tiempo. Entonces, decías que las jefaturas en el hospital de maternidad habían renunciado. Pero es que como representante del colegio médico recibí información
y estuve platicando con varios de los colegas de maternidad que ese día jueves habían presentado su renuncia a las funciones de jefatura, no a sus plazas, porque en los hospitales los cargos de jefatura son solamente de nombre, no son remunerados especialmente, o la plaza es específicamente de jefatura, sino que con su misma plaza que uno ha tenido siempre, asume además las responsabilidades de llevar adelante pues una jefatura. Es como una figura ad honorem. La jefatura es ad honorem. Ad honorem. Entonces, en vista de que en el caso específico de maternidad, las jefaturas han trabajado muy arduamente y han disminuido los índices de morbilidad y de mortalidad maternos y neonatales, han empezado a hacer programas de cirugía de corazón, cirugías neonatales y un montón de mejoras sin recibir recompensas, sin recibir agradecimientos, y no solamente eso, sino que exigencias, presiones, acoso, y ahora esto del escalafón. Entonces se desanimaron y decidieron poner su renuncia. El día viernes estuvieron siendo llamados individualmente y están recibiendo desde ¿Llamados entonces, por la dirección o desde el ministerio? Eso es lo que todavía no sé específicamente, si ha sido la dirección del hospital o personal del ministerio, pero sí han estado recibiendo presiones para no hacer público estas renuncias, y también han estado siendo amenazados de que si renuncian a sus cargos como jefes, les van a ser retiradas sus plazas. O sea, a pesar de que ese cargo es ad honorem, prácticamente se convirtió en algo obligatorio. En algo obligatorio. Entonces, los están amenazando de quitarles el trabajo. Entonces, desde entonces han estado manejando la situación en una forma pues bastante más hermética. Esperamos pues que no cedan a este tipo de presiones. De acuerdo. A ver, no sé si ibas a agregar algo de eso, Milton, porque lo que quiero es que comentemos un poco también solo el rápido, comparativo. Solo rápido, William. El ministerio se ha dedicado a una campaña de desprestigio del gremio médico en general y de todos sus trabajadores. Y como lo mencionó el doctor Ramos Haiz, realmente el sistema funciona en base a que los trabajadores siempre dan una milla extra a la hora de sus funciones. Este tipo de ataques directos que está haciendo el ministerio, quitar este incentivo, que era el único incentivo salarial, no hay ningún otro incentivo para los trabajadores, lo que está provocando es que los profesionales a futuro se resten de dar esa milla extra, y desgraciadamente el que sufre es la población que llega a solicitar estos servicios. Lo que habla, pasándome al otro tema, con el tema de la disminución del presupuesto, parece irresponsable que el viceministro de Salud haya dicho que esto no va a afectar en nada a la población, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a mentir para que después eso, según ellos, la gente lo va a percibir como que es una verdad. Ahora, Milton, se reconfirmó esta información porque salió publicado en los periódicos, ¿no? En el comparativo que lo tenemos proyectado ahorita en el monitor, la asignación 2016-2017, por ejemplo, 17 millones globales de recortes. Pero bueno, el Hospital Nacional Rosales, por ejemplo, según la información, en el 2016 recibió poco más de 44 millones, 2017 son 40, tiene una diferencia de 4.1 millones menos. Hospital Nacional Benjamín Blum, 2 millones menos. Hospital Nacional de la Mujer, 1.087.000. El Hospital Nacional Psiquiátrico, 864.000. Y en ese orden, ¿no? O sea, lo que tenemos acá, a excepción, quizás ahí hay unos 4 o 5 que van a recibir 30.000, 71.000 dólares más. Bueno, la población ha evidenciado, nosotros que trabajamos dando la cara por el sistema, evidenciamos que en el 2016 el presupuesto no fue suficiente para dar una atención de calidad ni de calidez a la población. Muchos de estos pacientes se iban a su casa con solo el papelito de la receta, sin ningún medicamento, teniendo que buscar cómo comprar o cómo compensar. Nosotros, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, el Hospital San Camil, sabemos que el presupuesto real del hospital ronda los 18 millones. Y este año, con recorte, le han aprobado cerca de 13 millones, según veía ahí. De entrada sabemos que no les va a alcanzar,
¿verdad? Y es preocupante, pues, porque como... ¿Cómo se suple ese déficit? No hay forma de suplirlo. Generalmente en el pasado entiendo que la cuota voluntaria, con toda la controversia que tenía, generaba cubrir algún ingreso adicional. Y además, en el mes de septiembre, agosto-septiembre, se daba un refuerzo presupuestario que el año pasado no se dio ni el año antepasado. Entonces, venimos cargando deudas con proveedores, tanto de insumos, de alimentación, de medicamentos. Todo esto ha generado hasta quiebras de empresas farmacéuticas pequeñas, de droguerías, de vendedores de insumos, porque les han generado retrasos para el pago porque no se tiene la liquidez para hacerlo. Sí, Carlos. Ya en varias ocasiones se ha amenazado el retiro de los servicios, por ejemplo, los servicios de alimentación, los servicios de limpieza, los servicios de vigilancia, por el no pago de los proveedores. En el Hospital Rosales, hace un par de semanas, le quitaron la alimentación a todo el personal, que era un beneficio que se tenía, y es por la misma falta de recursos, pues, porque no se le paga a los proveedores. Habitualmente, digamos, el presupuesto, como dijo Milton, llegaba hasta principios de septiembre y se daban refuerzos presupuestarios. En este año quizás vamos a llegar a mayo o a junio. Y es preocupante porque si ya de por sí el estado de los hospitales es deplorable, ¿qué es lo que va a pasar cuando en cada uno de los hospitales haya recortes de 2, 3, 4 millones de dólares? O sea, va a ser una cosa, eso sí va a ser realmente insostenible. Ahora, porque eventualmente no se sabe dónde puede aplicarse el recorte. O sí habría claridad de saber, digo, como que tuviera en algún hospital hubiera algún excedente o hubiera alguna grasa en la que se dice, bueno, podemos quitar acá y esta parte que recortemos no es tan vital, digamos, para la salud de los pacientes. ¿Es difícil hacer eso? Es difícil. En el funcionamiento de un hospital todo es importante. Es que es evidente que no hay grasa en los hospitales, es evidente que hay falta. O sea, es imposible encontrar un lugar donde ustedes dicen, de aquí podemos hacer una economía de salario, lo que sea. Y lo que pasa es que también el presupuesto de salud se ejecuta de una forma algunas veces poco transparente. Y te voy a decir porque pongo este ejemplo. En el ejercicio 2016, en el portal de transparencia que ellos mismos han publicado, donde publican el informe de labores, ellos dicen que ocuparon 56 millones de dólares, que significa casi el 10% del presupuesto, en gastos varios. Nosotros cuando revisamos en un informe financiero los gastos varios, generalmente ahí se ponen las minucias, lo que se gasta poquito, de poco a poco, fotocopias, café y cosas de eso. Y no entendemos por qué el ministerio reporta esa gran cantidad de millones de dólares en gastos varios. Entonces, sí nos preocupa que digan que no hay dinero, que a la población no se le está ofreciendo los insumos, los medicamentos, y además de eso le recortan en el presupuesto. No sabemos si ese dinero será utilizado, por ejemplo, el escalafón y esto, si ese dinero va a ser utilizado en la próxima campaña electoral, porque ya en este momento prácticamente se convierte en un año electoral. Ahora, desde la Asamblea Legislativa sí ha habido distribución de recursos. Sí, sí. O sea, fondos podrían haber o podría establecerse prioridades de destino, ¿no? Pues sí, pero como te digo, el año pasado ejecutaron un presupuesto donde gastaron 56 millones en gastos varios, que no sabemos qué significa ese gasto varios, no sabemos cómo lo van a ejecutar este año. Y alguien que tenga la fotografía completa, que en este caso debería ser el Ministerio de Hacienda, podría restar cosas o recursos de carteras que pues sí, que pueden prescindir de algunas cosas y asignarlas a salud, a educación y a seguridad, que como repito, esos son los pilares de una sociedad. Es en donde el gobierno debería estar más enfocado, no estarle recortando. Ahora bien, entonces, porque bueno, el año apenas está comenzando, entonces ustedes sí anticipan de que lo que se viene es un poco más de crisis en todo el tema del sistema de salud público. Peor de como hemos estado y que ya es decir bastante. Bueno, si el mismo gobierno lo acepta,
que cuando va a hacer el programa propagandístico todas las semanas el presidente de la República, que se llama Gobernando con la Gente, le llevan salud a la población porque saben que la misma población no se le provee adecuadamente en las unidades de salud y en los hospitales. O sea, si el pueblo estuviera atendido adecuadamente, no tendría por qué llevar un programa de un fin de semana para brindar consulta. O sería un gasto innecesario si de verdad se diera se llenara las necesidades que tiene la población. Bueno, como estamos cerrando, ya nos queda poco tiempo, entonces para volver sobre el principio, lo que conversábamos sobre el escalafón, entonces sí van a ir a Corte Suprema de Justicia. Sí, nosotros vamos a agotar los recursos que como ciudadanos y como trabajadores tenemos. Esperamos de las diversas instituciones que funcionen en forma independiente y que se respeten los derechos tanto de la población en el tema de la ley de vacunas y de nosotros como trabajadores. Carlos. Y vamos a recordar también siempre, ¿verdad?, que Gana, PDC y PCN hicieron esta grave traición a los trabajadores y al pueblo salvadoreño. ¿Lo asumen ustedes como traición eso? Decir, sí, por supuesto, decir y comprometerse a no aprobar un presupuesto mientras no contenga todas las cosas que la ley manda y luego, por intereses ajenos, aprobarlo, es una traición. Si lo que está mal siempre, pues lo que es incorrecto o lo que es injusto va a estar incorrecto o va a ser injusto siempre. No puedo yo decir esta semana que esto no está bien y que yo estoy en contra de esto y la semana siguiente estarlo justificando. Eso no es aceptable. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muy gracias, William, por la invitación. Gracias, Milton. Muchas gracias por el espacio. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana, 8 en punto de la noche. Mientras tanto, les invitamos a que se queden con Palco Deportivo. Buenas noches.